Teresa Valero se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, tratando de no tocarse la cara con las manos mojadas de detergente. La cocina del restaurante La Finca trabajaba en modo de emergencia. Los cocineros gritaban órdenes, los meseros iban y venían con bandejas, y ella, inclinada sobre el enorme fregadero industrial, lavaba metódicamente las copas quitando rastros de lápiz labial y huellas dactilares. 45 años, una edad en la que muchas mujeres ya ocupan puestos decentes, viajan, disfrutan de la vida. Teresa, en cambio, pasaba cada día 10 horas de pie, raspando la suciedad ajena. Pero no se quejaba. Tenía a Ana, su hija de 16 años, inteligente y hermosa, que en un año debía ingresar a la universidad. Por eso Teresa estaba dispuesta a lavar montañas de platos hasta el fin de sus días. El trabajo en la finca se consideraba prestigioso entre personas como ella. El restaurante atendía a clientes ricos, las bodas aquí costaban como el salario anual de Teresa, y las propinas de los meseros superaban su salario mensual. Pero a la lavalosas no le correspondían propinas. Recibía sus 2.000 euros al mes y estaba agradecida al menos por eso. A su edad, sin educación y sin contactos, encontrar trabajo era casi imposible. Valero. La llamó bruscamente el administrador Genaro Blanco, un hombre alto con los labios apretados en señal de desagrado. Nos faltan manos en el salón. Boda para 300 invitados, ¿entiende? Temporalmente ayudará al personal. Termine rápido aquí y vaya. Teresa asintió y se apresuró a enjuagarse las manos. Rara vez salía al salón, su lugar estaba aquí, en la cocina, lejos de los ojos de los clientes ricos. Normalmente la administración vigilaba estrictamente que el personal de servicio luciera presentable. Una lavalosas en el salón era de mal gusto. Pero hoy, aparentemente, la afluencia de invitados era tal que pusieron a trabajar a todos los que podían sostener una bandeja. El salón la impresionó con su magnificencia. Enormes lámparas de cristal esparcían miles de destellos sobre los manteles blancos como la nieve. Las mesas estaban repletas de platos exquisitos. Los invitados con trajes caros reían, brindaban con copas, bailaban al son de música en vivo. La orquesta tocaba algo clásico, melódico. En las paredes colgaban enormes composiciones de flores naturales, rosas blancas, orquídeas, hortensias. Teresa calculó mentalmente cuánto podría costar una de esas composiciones y se horrorizó. Probablemente como 3 de sus salarios. Se sentía como un extraterrestre en este mundo resplandeciente, un ratón gris con un delantal desgastado entre pavos reales. Los invitados ni siquiera miraban en su dirección. Para ellos era parte del mobiliario, como una mesa o una silla. Teresa hacía tiempo que se había acostumbrado a esto. Había aprendido a ser invisible, a no estorbar, a no llamar la atención. La novia estaba sentada en la mesa principal, como una imagen salida de una revista de moda. El vestido blanco como la nieve ceñía su figura esbelta, el cabello oscuro estaba peinado en un elaborado recogido, salpicado de horquillas de perlas. El maquillaje resaltaba los pómulos altos y los grandes ojos marrones. La joven era muy hermosa, de esas que muestran en anuncios de joyas caras o perfumes. Pero Teresa, al echar un vistazo al rostro de la novia, sintió una extraña inquietud. La joven sonreía, correctamente, educadamente, pero en sus ojos no había alegría. Había un vacío. Como si alguien hubiera dibujado una sonrisa en una muñeca de porcelana. Teresa había visto muchas novias durante sus años de trabajo en el restaurante. Normalmente irradiaban felicidad, reían hasta las lágrimas, no podían apartar la mirada del novio. Esta, en cambio, permanecía inmóvil, con la espalda recta, mirando hacia algún punto en el espacio. El novio, por el contrario, irradiaba alegría. Un hombre alto y de anchos hombros, un poco mayor de 30 años, sostenía la mano de la novia y de vez en cuando le susurraba algo. En su rostro jugaba la sonrisa satisfecha de un ganador que ha obtenido el premio deseado. La joven asentía a sus palabras, pero Teresa notó cómo se tensaban sus hombros con cada roce. Notó cómo trató discretamente de liberar su mano,
pero el novio solo la apretó con más fuerza. Probablemente está nerviosa, pensó Teresa. Después de todo, una boda es un paso serio. Quizás duda de su decisión. Eso pasa. Recordó su propia boda hace 20 años. Entonces ella también estaba nerviosa, aunque amaba a su marido. Es cierto, el matrimonio duró solo 4 años. El marido se fue con otra, dejándola con la pequeña Ana en brazos. Desde entonces Teresa vivía sola, criaba a su hija, trabajaba en 3 empleos para llegar a fin de mes. Valero. Llévese los platos sucios de la mesa número 8. Ordenó la mesera principal Larisa, pasando junto a ella con una bandeja repleta de copas de champán. Teresa se apresuró a cumplir la orden. Recogía los platos usados, tratando de no molestar a los invitados, tratando de no mirar sus rostros satisfechos y saciados. Esta gente vivía en otro mundo. Un mundo donde las bodas cuestan millones, donde no es necesario contar cada céntimo, donde se puede permitir todo lo que se desee. De repente la música se detuvo. El maestro de ceremonias, un joven con una sonrisa deslumbrante, tomó el micrófono y anunció el concurso tradicional, el lanzamiento del ramo de la novia. Todas las jóvenes solteras fueron invitadas a la pista de baile. Comenzó el alboroto. Las jóvenes con vestidos de noche, riendo y empujándose, se reunieron en el centro del salón. Algunas querían atrapar el ramo por superstición, otras simplemente por diversión. Teresa se detuvo junto a la puerta de servicio, observando lo que ocurría. Sostenía contra sí la bandeja con platos sucios y trataba de no llamar la atención. La novia se levantó lentamente. Sus movimientos eran rígidos, como si se moviera a la fuerza. Tomó de la mesa su ramo de rosas blancas y peonías color crema, atado con una cinta de satén color marfil. El ramo era hermoso, seguramente costaba caro. El rostro de la novia permanecía impasible, pero Teresa vio cómo temblaban ligeramente sus manos. La joven se volvió de espaldas a la multitud de amigas solteras y se quedó inmóvil por un segundo. Luego movió bruscamente los brazos y lanzó el ramo alto hacia arriba. El ramo voló no hacia donde esperaban los invitados. En lugar de caer en las manos de alguna de las jóvenes elegantes que se habían alineado en la pista de baile, describió un arco extraño y alto y se dirigió en dirección opuesta, hacia la zona de servicio. Las jóvenes jadearon, varias de ellas intentaron alcanzar el ramo, pero ya estaba demasiado lejos. Teresa instintivamente dejó la bandeja en la mesa más cercana y extendió las manos. El ramo cayó directamente en sus brazos, como si ella fuera su único objetivo. Durante varios segundos reinó un silencio ensordecedor en el salón. Los invitados se quedaron inmóviles, mirando fijamente a la lavalosas con el delantal desgastado que apretaba contra su pecho el lujoso ramo de la novia. Luego se oyeron risas. Primero bajas, incómodas, luego cada vez más fuertes. Vaya. Lo atrapó. Gritó alegremente uno de los invitados, un hombre con un traje caro. Quizás tenga más suerte que nuestras bellezas. Añadió otra voz, y el salón estalló en carcajadas. Miren, ni siquiera tiene anillo en el dedo. Significa que pronto se casará. Gritó alguna mujer, y las risas se intensificaron. Teresa se sonrojó intensamente. Quería que se la tragara la tierra. Una ola caliente de vergüenza la cubrió por completo. Apretaba el ramo, sin saber qué hacer, sintiendo sobre ella decenas de miradas burlona. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se contuvo. No iba a llorar delante de esta gente. No les daría ese placer. El administrador Genaro Blanco le hizo un gesto autoritario con la mano, señalando la salida de servicio. Su rostro estaba rojo de indignación. Teresa se apresuró a esconderse detrás de la puerta, sintiendo cómo le ardían las mejillas. A sus espaldas aún resonaban las risas durante mucho tiempo. En el cuarto de almacenamiento, donde guardaban servilletas y manteles limpios, la esperaba Ana. La niña estaba sentada en una silla, leyendo un libro de texto de matemáticas.
A menudo venía donde su madre después de la escuela para no quedarse sola en casa, en su diminuto apartamento en las afueras de la ciudad. Aquí, en el almacén, hacía calor, había luz, y Ana podía hacer tranquilamente sus tareas mientras mamá trabajaba. Mamá. Ana se levantó de un salto al ver el ramo en manos de su madre. Sus ojos se abrieron de asombro. ¿De dónde sacaste eso? Lo atrapé por casualidad, explicó Teresa avergonzada, entregándole las flores a su hija. Su voz temblaba, aún no podía olvidar las risas burlonas de los invitados. La novia lanzaba el ramo y voló directamente hacia mí. Todos se rieron. Toma, hija. Que al menos te traiga alegría a ti. Ana tomó el ramo con ambas manos. Era hermoso, elegante. La niña admiraba los delicados pétalos de las rosas, aspiraba su aroma. Las rosas despedían un olor sutil y caro, no fuerte como las flores baratas de los kioscos callejeros, sino suave, envolvente. Las peonías eran tan frondosas que parecían de juguete, y reales. Mami, es impresionante. Susurró Ana admirada. Nunca había tenido en mis manos un ramo tan hermoso. Teresa sonrió con tristeza. Ella tampoco lo había tenido nunca. En su boda había un modesto ramillete comprado en el mercado. Estos ramos lujosos eran para otros. Para los que nacen en familias correctas, estudian en universidades correctas, se casan con hombres correctos. Ana pasó cuidadosamente los dedos por las cintas de satén. Eran anchas, sedosas, atadas en un lazo elaborado. De repente la niña frunció el ceño. Sus dedos palparon algo duro entre los pliegues de la tela. Mami, espera. Hay una nota en el ramo. Teresa se dio la vuelta. Ana sacaba cuidadosamente de debajo de las cintas una hoja gruesa de papel, doblada varias veces. Estaba cuidadosamente escondida entre los tallos y el atado para que no llamara la atención. Alguien evidentemente había dedicado tiempo para asegurar bien la nota, pero haciéndola invisible para los extraños. Probablemente es un deseo del florista, supuso Teresa, pero su voz sonó insegura. Por alguna razón de repente se sintió inquieta, o una felicitación de las amigas de la novia. Ana desdobló la nota y comenzó a leer. Su rostro cambió instantáneamente. Los ojos se abrieron, los labios se entreabrieron. Extendió la hoja a su madre con manos temblorosas. Mamá. Lee esto. Teresa tomó la nota. El papel era grueso, caro. El texto estaba escrito con tinta negra, en letra apresurada pero legible. Les suplico, ayúdenme. De ninguna manera detengan la boda. Entreguen esta nota discretamente a mis padres. Teresa releyó las palabras una vez. Luego otra vez. Y otra más. Sus manos comenzaron a temblar. Los dedos apretaban el papel tan fuerte que comenzó a arrugarse por los bordes. Por su cabeza pasaron fragmentos de pensamientos, reemplazándose unos a otros a velocidad vertiginosa. La novia suplica ayuda. Pero al mismo tiempo pide no detener la boda. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no puede dirigirse a alguien cercano? ¿Por qué la nota debe llegar a los padres en secreto? ¿Qué está pasando en esta familia? ¿Por qué la joven, que se casa en un restaurante lujoso, rodeada de cientos de invitados, se ve obligada a esconder una súplica desesperada de ayuda en el ramo de novia? Teresa recordó el rostro de la novia. Los ojos vacíos. La sonrisa forzada. Los movimientos rígidos. Las manos temblorosas cuando lanzaba el ramo. La extraña trayectoria del vuelo del ramo, no hacia las amigas, sino hacia la zona de servicio, allí donde estaba ella, Teresa, una lavalosas desconocida para todos. De repente todo encajó. La novia había lanzado el ramo a propósito para que lo atrapara una persona ajena. Alguien que no estuviera vinculado ni con la familia del novio ni con su entorno. Alguien que pudiera entregar discretamente la nota a los padres, porque el personal del restaurante son invisibles. No se les presta atención. Pueden acercarse a cualquier mesa con el pretexto del trabajo. Mamá, ¿qué dice ahí? Preguntó Ana asustada, viendo cómo palidecía el rostro de su madre. Teresa le pasó la nota en silencio.
Sus manos estaban entumecidas. Se sentía como si la tierra se hundiera bajo sus pies. Ana leyó rápidamente el texto y jadeó, cubriéndose la boca con la mano. Es de la novia. Está en peligro. Mamá, debemos ayudarla. Silencio, silencio. Teresa miró alrededor, temiendo que alguien pudiera escucharlas. Estaban solas en el almacén, pero las paredes del restaurante eran delgadas y el pasillo estaba muy cerca. Cualquiera podía entrar en cualquier segundo. No grites. Nadie debe saber que encontramos esta nota, pero debemos hacer algo. Susurró acaloradamente Ana. Sus mejillas se cubrieron de rubor, los ojos ardían. ¿Quizás llamar a la policía? ¿O decirle al administrador? No, Teresa negó con la cabeza decididamente. Volvió a mirar la nota, releyendo cada palabra. Ella pide no detener la boda. Eso significa que un escándalo público solo empeorará las cosas. Quizás su vida está en peligro. Quizás el novio o su familia son peligrosos. Si armamos un alboroto, si interrumpimos la ceremonia, no se sabe en qué puede resultar para ella. Ana se mordió el labio, reflexionando sobre las palabras de su madre. Era una niña inteligente, estudiaba con sobresaliente, leía muchos libros. Y entendía que su madre tenía razón. Si la joven pide ayuda pero al mismo tiempo prohíbe detener la boda, significa que la situación es complicada. Peligrosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Susurró Ana. Teresa volvió a leer atentamente la nota. Entreguen esta nota discretamente a mis padres. Significa que hay que encontrar a los padres de la novia y entregarles el mensaje de modo que nadie más lo note. Especialmente el novio y su familia. ¿Pero cómo? Ella es una simple lavalosas. No tiene acceso a la mesa principal, donde están sentados los familiares de los novios. Ni siquiera sabe cómo se ven los padres de la novia. Mamá, ¿y si es una broma? Sugirió Ana sin seguridad. Quizás alguien de los invitados decidió hacer una broma. ¿O es un extraño flash-mob? Teresa negó con la cabeza. Volvió a recordar los ojos de la novia. Esa mirada vacía, desesperada. Recordó cómo temblaban las manos de la joven. Cómo trató de liberarse del agarre del novio, pero él no lo permitió. Cómo se tensaron sus hombros cuando él le susurraba algo al oído. Esto no es una broma, dijo Teresa con firmeza. La vi. Es infeliz. Tiene miedo. Y no puede pedir ayuda abiertamente. Por eso inventó este método, esconder la nota en el ramo. Entonces con mayor razón hay que actuar rápido. Ana agarró la mano de su madre. Sus dedos eran cálidos, firmes. La boda pronto terminará. Los padres se irán y no podrás entregarles la nota. Mamá, por favor. Debes intentarlo. Teresa miró el reloj. Eran alrededor de las 9 de la noche. El banquete había comenzado a las 6, lo que significa que ya llevaba 3 horas. Normalmente estos eventos duraban hasta la medianoche, pero la generación mayor comenzaba a irse antes. Los padres de la novia bien podían irse en 1 hora o hora y media. Realmente había poco tiempo. Teresa miró a su hija. A su rostro joven y preocupado. A sus ojos llenos de esperanza y fe en que su madre podría arreglarlo todo. Y de repente comprendió que no tenía derecho a negarse. Sí, era una simple lavalosas. Sí, no tenía ni poder, ni dinero, ni contactos. Pero ahora de ella dependía el destino de alguien. Una joven a la que ni siquiera conocía había confiado en ella, la única en quien podía confiar. Está bien, Teresa respiró profundamente, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Lo intentaré. Pero tú quédate aquí. No salgas, pase lo que pase. ¿Y si no regreso en media hora? Vaciló, buscando las palabras. Si no regreso, corre a casa y espérame allí. ¿Entendido? Mamá, no me asustes, susurró Ana. Su voz tembló y en sus ojos brillaron lágrimas. Volverás. Debes volver. Teresa abrazó a su hija, apretándola contra sí. Sentía cómo latía frenéticamente su propio corazón.
Las manos temblaban. La boca estaba seca. Estaba asustada. Muy asustada. Porque no tenía idea en qué se estaba metiendo. No sabía en qué podía resultar esta historia. Pero era demasiado tarde para retroceder. Dobló cuidadosamente la nota y la escondió en el bolsillo de su delantal. Se arregló el uniforme, se alisó el cabello, se secó las palmas sudorosas con la tela. Luego abrazó a Ana una vez más con fuerza y se dirigió hacia la puerta. Pronto volveré, dijo con firmeza y salió de nuevo al pasillo. Sus piernas la llevaban de vuelta al salón, donde continuaba la diversión. La música retumbaba, los invitados bailaban. El novio abrazaba a la novia por la cintura y le decía algo. Ella asentía, sonreía con su sonrisa vacía. Ninguno de los presentes sospechaba qué drama se desarrollaba detrás de la fachada brillante de esta fiesta. Y solo Teresa Valero, simple lavalosas con delantal desgastado, guardaba en el bolsillo la llave para salvar a la joven infeliz. Ahora solo quedaba encontrar la manera de entregar esa llave a quienes pudieran usarla. Teresa volvió a la cocina, tratando de parecer normal. La nota en el bolsillo del delantal parecía incandescente, como si la quemara a través de la tela. Las manos temblaban y las apretó en puños, tratando de controlarse. A su alrededor hervía el trabajo. Los cocineros colocaban postres en los platos, los meseros agarraban bandejas y se apresuraban al salón. Nadie prestaba atención a Teresa. Ella era parte del mecanismo, un engranaje que simplemente debía hacer su trabajo y no hacer preguntas innecesarias. Pero ahora le tocaba hacer algo completamente diferente. Necesitaba encontrar a los padres de la novia entre 300 invitados y entregarles la nota de modo que nadie lo notara. La tarea parecía imposible. Teresa ni siquiera imaginaba por dónde comenzar. Se acercó al fregadero y comenzó a lavar automáticamente otra tanda de copas. Las manos se movían solas, mientras la cabeza buscaba febrilmente una solución. Los padres de la novia debían estar sentados en la mesa principal o cerca de ella. Normalmente en las bodas los lugares se distribuían así, los novios en el centro, a ambos lados de ellos sus padres y los parientes más cercanos. Pero ¿cómo acercarse a la mesa principal? A las lavalosas no se les permitía ir allí. Ese era el territorio de los meseros y el administrador. Si la veían allí, surgirían preguntas. Y las preguntas eran precisamente lo que debía evitar. Valero. La llamó el chef, un hombre corpulento con la cara roja. ¿Qué te quedaste parada? Trabaja más rápido. Ahora llevarán el pastel, después de eso vendrá una nueva ola de platos sucios. Sí, por supuesto, murmuró Teresa y aceleró el ritmo. Lavaba copas, platos, cubiertos, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Necesitaba una persona que pudiera ayudar. Alguien que tuviera acceso al salón, que supiera dónde estaban sentadas las personas necesarias. ¿Un mesero? No, están demasiado ocupados, además podrían hacer preguntas innecesarias. ¿El administrador? Peor aún. Genaro Blanco lo primero que haría sería averiguar de dónde sacó una lavalosas una nota para los invitados. De repente Teresa recordó a Larisa. La mesera principal trabajaba en la finca desde hacía muchos años. Conocía a todos los clientes habituales, sabía cómo se organizaban los eventos, dónde se sentaba cada quien. Larisa era estricta, pero justa. Varias veces había defendido a Teresa cuando el administrador trataba de molestarla por nimiedades. Quizás Larisa aceptaría ayudar. O al menos le diría dónde buscar a los padres de la novia. Teresa terminó de lavar la siguiente tanda de platos, se secó las manos y miró alrededor. Larisa estaba junto al mostrador de despacho. Su rostro estaba concentrado, en la frente brillaban gotitas de sudor. Evidentemente estaba sobrecargada de trabajo. Larisa, se acercó Teresa con cuidado. ¿Puedo hablar con usted un momento? Ahora no tengo tiempo, respondió cortante Larisa, sin levantar la vista. ¿Ves lo que está pasando? En 5 minutos llevarán el pastel y 2 de mis meseros se las arreglaron para desaparecer. Es muy importante, dijo Teresa en voz baja. No la molestaría si no fuera urgente.
Algo en su voz hizo que Larisa levantara la vista. Miró atentamente a Teresa y frunció el ceño. ¿Qué pasó? Estás pálida como un fantasma. Necesito saber dónde están sentados los padres de la novia, dijo Teresa directamente. Es realmente urgente. Larisa levantó una ceja con sorpresa. ¿Para qué lo necesitas? Teresa vaciló. Decir la verdad era peligroso. Pero tampoco sabía mentir. Además, sin la ayuda de Larisa simplemente no encontraría a las personas necesarias. Tengo un mensaje importante para ellos, dijo con cuidado. No puedo explicar los detalles. Pero tiene que ver con su hija. Por favor, créame. Larisa la miró durante mucho tiempo, estudiándola, con desconfianza. Luego suspiró. Los padres de la novia están sentados en la mesa número 2, a la izquierda de los novios. El padre con traje gris oscuro, la madre con vestido beige. Su apellido es castellano. Eugenio e Irene. ¿Para qué necesitas esta información? No pregunto, porque no tengo tiempo. Pero si por tu culpa estalla un escándalo, seré la primera en exigir tu despido. ¿Entendido? Entendido, asintió Teresa. Gracias. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a la salida de servicio. El plan maduró en su cabeza durante esos pocos segundos mientras hablaba con Larisa. No podía simplemente acercarse a la mesa de los castellano. Pero podía fingir que trabajaba. Teresa encontró una bandeja, puso en ella varias servilletas limpias y una botella de agua mineral. Ahora tenía un pretexto. Estaba cambiando servilletas y reponiendo el agua en las mesas. Trabajo normal del personal, nada sospechoso. Entró al salón. La música retumbaba, los invitados bebían y bailaban. Alguien reía a carcajadas, alguien brindaba con copas. En el centro del salón varias parejas giraban bailando. La atmósfera era alegre, despreocupada. Nadie sospechaba que detrás de esta fachada festiva se ocultaba un drama. Teresa se movía lentamente entre las mesas, tratando de no llamar la atención. Su mirada se deslizó hacia la mesa principal, donde estaban sentados los novios. La novia seguía manteniendo su sonrisa congelada. El novio le contaba algo a la mujer sentada a su lado, probablemente su madre. La mujer escuchaba con aire orgulloso, acariciando de vez en cuando el hombro de su hijo. La mesa número 2 estaba a la izquierda. Teresa se acercó con cuidado. En la mesa estaba sentada una pareja. Un hombre de unos 58 años con traje gris oscuro, con cabello canoso. Una mujer aproximadamente de la misma edad con un elegante vestido beige, con el cabello cuidadosamente peinado y un collar de perlas en el cuello. Hablaban entre ellos en voz baja, casi susurrando. Sus rostros estaban tensos. El hombre decía algo, la mujer negaba con la cabeza. Teresa comprendió. Ellos también habían notado que algo no andaba bien con su hija. Habían visto su mirada vacía, la sonrisa forzada. Pero no sabían qué hacer. O tenían miedo de actuar abiertamente. Teresa se acercó a su mesa, sosteniendo la bandeja frente a ella. Disculpen, dijo en voz baja, ¿puedo cambiar las servilletas? Eugenio Castellano apenas la miró y asintió. Irene ni siquiera prestó atención a Teresa. Para ellos era simplemente parte del personal de servicio, una invisible. Teresa puso las servilletas en la mesa, acercándose al mismo tiempo más a Irene. Apretó la nota en el puño, escondiéndola en la palma. Tengo una nota para ustedes de su hija, susurró Teresa muy bajo, casi sin sonido, inclinándose hacia Irene. Tómenla discretamente. Irene se estremeció y giró bruscamente la cabeza. Sus ojos se abrieron. Miró a Teresa con desconfianza y miedo. ¿Qué? Susurró. Tomen la nota, repitió Teresa y extendió la mano, fingiendo que arreglaba el servilletero. En sus dedos estaba la nota doblada. Irene se quedó inmóvil por un segundo, luego rápidamente tomó la nota y la escondió bajo la servilleta en su regazo. El movimiento fue rápido, imperceptible. Eugenio le decía algo al vecino de la derecha y no notó nada. Léanla después, cuando nadie vea, susurró Teresa. Es muy importante. Irene asintió sin decir palabra.
Su rostro palideció, los labios temblaron. Comprendió que estaba pasando algo serio. Teresa terminó, tomó la bandeja y se alejó de la mesa. Las piernas se doblaban, las rodillas temblaban. Apenas se mantenía en pie. Pero lo más importante estaba hecho. La nota había sido entregada. Ahora solo quedaba esperar. Teresa volvió a la cocina y se sumergió en el trabajo, tratando de calmarse. Lavaba platos, cumplía todas las indicaciones del chef. Pero sus pensamientos estaban en el salón, con los Castellano. ¿Habían leído la nota? ¿Qué pensaron? ¿Qué iban a hacer? Pasaron unos 15 minutos. Teresa discretamente se asomó al salón a través de la puerta de servicio. Los Castellano todavía estaban sentados en la mesa, pero la expresión de sus rostros había cambiado. Eugenio estaba sombrío, las mejillas tensas. Irene apretaba la servilleta en las manos, sus ojos brillaban por las lágrimas. Estaban discutiendo algo, inclinando las cabezas uno hacia el otro. Luego se levantaron. Eugenio tomó a su esposa del brazo y se dirigieron hacia la salida del salón. Se movían tranquilamente, sin prisa, para no llamar la atención. Irene sonrió a alguien de los invitados, saludó con la mano. Todo parecía natural. Salieron al pasillo. Teresa esperó unos segundos, luego también salió de la cocina. Vio cómo los Castellano estaban junto a la ventana en el extremo más alejado del pasillo, lejos del salón. Eugenio sostenía la nota en las manos, releyéndola. Irene se cubría la boca con la mano, lágrimas corrían por sus mejillas. Está en peligro, escuchó Teresa la voz de Eugenio. Dios mío, nuestra niña está en peligro y ni siquiera lo sabíamos. ¿Qué vamos a hacer? Sollozó Irene. Ella escribe que no se puede detener la boda. Significa que si armamos un escándalo ahora, será peor. Hay que esperar al final del banquete, dijo Eugenio con decisión. La llevaremos bajo algún pretexto. Diremos que necesitamos discutir asuntos familiares. Y entonces nos contará todo. ¿Y si no la dejan ir? Preguntó Irene asustada. Ese Marco. Desde el principio sentí que algo no andaba bien con él. Pero Vera insistía en la boda. Pensé que lo amaba. Ahora está claro por qué insistía, dijo Eugenio sombríamente. La obligaron. Teresa retrocedió silenciosamente, sin querer seguir escuchando. Lo entendió todo. Los Castellanos recibieron la nota, saben que su hija está en peligro. Ahora actuarán. Su misión estaba cumplida. Volvió al almacén donde estaba Ana. La hija se levantó de un salto en cuanto vio a su madre. ¿Y bien? ¿Entregaste la nota? Sí, asintió Teresa cansada y se dejó caer en una caja. Las piernas se doblaban por la tensión. Se la entregué a la madre de la novia. La leyeron. Ahora saben. ¿Y qué pasará después? Preguntó Ana con ansiedad. No lo sé, admitió Teresa honestamente. Dijeron que se llevarán a su hija después del banquete. Bajo algún pretexto. Y entonces ella les contará todo. ¿Significa que está a salvo? En la voz de Ana sonó la esperanza. Espero que sí, susurró Teresa. Se secó el sudor de la frente y cerró los ojos. El cansancio cayó sobre ella con peso de plomo. Esta noche le había quitado todas las fuerzas. Pero había hecho lo que debía hacer. Había ayudado a una joven que ni siquiera conocía. Y ahora solo quedaba esperar que todo terminara bien. Y en el salón continuaba la fiesta. La música sonaba, los invitados bailaban, el novio sonreía. Y nadie sospechaba que el destino de la novia ya había comenzado a cambiar. El banquete llegaba a su fin. El pastel había sido cortado, los brindis pronunciados, el ramo lanzado. Los invitados gradualmente comenzaban a dispersarse. Algunos se iban en taxi, otros se demoraban en el bar, terminando las últimas copas de champán. La orquesta tocaba composiciones lentas para esas pocas parejas que aún giraban en la pista de baile. Teresa continuaba trabajando en la cocina, pero de vez en cuando se asomaba al salón, observando lo que ocurría. Vio cómo Eugenio Castellano se acercó a la mesa de los novios.
Su rostro estaba tranquilo, incluso sonriente, pero Teresa distinguió la tensión en su postura, en cómo mantenía las manos detrás de la espalda, como temiendo que pudieran revelar su verdadero estado. Eugenio le dijo algo al novio. Marco Carmona asintió, respondió, dio una palmada en el hombro a su suegro. Luego Eugenio se volvió hacia su hija. Vera levantó los ojos hacia su padre y Teresa vio como por un momento la máscara de indiferencia se desprendió de su rostro. En los ojos de la joven brilló esperanza, miedo, súplica, todo junto, simultáneamente. Eugenio se inclinó hacia su hija y le dijo algo en voz baja. Vera asintió. Marco frunció el ceño, evidentemente descontento, pero el suegro ya se había enderezado y sonreía ampliamente, dirigiéndose a toda la mesa. Hablaba sobre tradiciones familiares, sobre que los padres querían hablar con su hija a solas, bendecirla según la antigua costumbre. Su voz sonaba natural, despreocupada. Los padres de Marco se miraron entre sí. Antonia Carmona, una mujer corpulenta con rasgos marcados y mirada autoritaria, apretó los labios con desagrado. Víctor Carmona, un hombre alto y canoso con porte militar, frunció ligeramente el ceño. Pero no objetaron. Negarse a tal petición significaría mostrar falta de respeto a las tradiciones de boda. Por supuesto, asintió benevolentemente Víctor. Los asuntos familiares son sagrados. Verita, ve con tus padres. Marco esperará. Marco quiso levantarse junto con la novia, pero Antonia le puso la mano en el hombro. Hijo, son asuntos de mujeres. La madre debe hablar con la hija. Siéntate con nosotros, bebe. Marco se quedó a regañadientes en su lugar. Sus ojos siguieron a Vera con una mirada larga y atenta. Teresa vio cómo la joven se estremeció bajo esa mirada, cómo se tensaron sus hombros. Pero se levantó, tomó del brazo a su padre y junto con sus padres se dirigió hacia la salida del salón. Pasaron junto a la puerta de servicio donde se escondía Teresa. Ella alcanzó a ver el rostro de Vera de cerca. La joven estaba pálida, los labios le temblaban. Caminaba como hacia el cadalso, lentamente, moviendo con dificultad las piernas en zapatos de tacón alto. Irene sostenía a su hija por el codo, ella misma apenas conteniendo las lágrimas. Salieron del restaurante. Teresa no sabía a dónde se dirigieron, quizás al coche, quizás a algún lugar tranquilo cercano. Lo principal era que Vera ahora estaba con sus padres. Podrían hablar tranquilamente, sin testigos. Pasó una hora. Teresa terminó de lavar la última tanda de platos. Su turno llegaba a su fin. Normalmente en momentos así solo sentía cansancio y alivio, por fin podía ir a casa, quitarse este uniforme detestable, caer en la cama. Pero hoy no podía calmarse. ¿Qué estaba pasando con Vera? ¿Pudieron sus padres ayudarla? ¿O todo terminó aún peor? Mami, vámonos ya a casa, pidió Ana, bostezando. La niña estaba cansada de esperar. Tú ya hiciste todo lo que pudiste. El resto no es asunto nuestro. Espera un poco más, pidió Teresa en voz baja. Necesito saber que todo terminó bien. No podía explicar ese sentimiento ni siquiera a sí misma. Simplemente dentro había ansiedad, inquietud, que no la dejaba en paz. Como si un hilo invisible la conectara con esa joven a la que había ayudado. De repente la puerta de la cocina se abrió de golpe. Entró el administrador Genaro Blanco, su rostro estaba rojo, los ojos inquietos. Valero. ¿Todavía estás aquí? Excelente. Ven conmigo. ¿A dónde? Preguntó Teresa asustada. Mi turno ya terminó. No importa. Te están preguntando los invitados. Los padres de la novia quieren hablar contigo. Inmediatamente, el corazón de Teresa se detuvo. Algo había pasado. Algo salió mal. Los castellanos quieren hablar con ella, ¿pero por qué? ¿Quizás la acusan de haberse entrometido en asuntos ajenos? O peor aún, ¿los padres del novio se enteraron de la nota? Yo. No puedo dejar a mi hija sola, murmuró Teresa. Llévala contigo si quieres. Solo rápido. Te esperan en la oficina del gerente.
Teresa tomó a Ana de la mano y siguieron al administrador. La niña apretaba fuerte los dedos de su madre, sintiendo su miedo. Subieron al segundo piso, pasaron por un largo pasillo con cuadros caros en las paredes. Genaro Blanco tocó a la puerta de la oficina y desde dentro se oyó una voz ahogada. Adelante. La oficina del gerente era lujosa, muebles de cuero, un escritorio macizo de madera oscura. Junto a la ventana estaban Eugenio e Irene Castellano. Vera estaba sentada en un sillón, envuelta en la chaqueta de alguien. Su rostro estaba bañado en lágrimas, el rímel corrido bajo los ojos, el peinado despeinado. Parecía muy joven, indefensa. Genaro Blanco empujó a Teresa a la oficina y salió, cerrando la puerta. Se hizo el silencio. Teresa se quedó de pie sin saber qué decir, dónde mirar. Ana se pegaba a ella, asustada. Eugenio Castellano dio un paso adelante. Su rostro estaba serio, cansado. Miró a Teresa durante mucho tiempo, estudiándola, evaluándola. Luego asintió lentamente. Gracias, dijo en voz baja. Si no fuera por usted, no nos habríamos enterado de nada. Vera habría guardado silencio. Y habría caído en una trampa de la que no habría salida. Teresa se desconcertó. Esperaba cualquier cosa, ira, acusaciones, exigencias de explicaciones. Pero no gratitud. Yo. Solo entregué la nota, murmuró. No hice nada más. Hizo lo más importante, dijo suavemente Irene. Sus ojos estaban rojos de lágrimas. No tuvo miedo. No pasó de largo. Ayudó a una persona ajena, aunque era peligroso. No todos son capaces de eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se atrevió a preguntar Teresa. Perdone mi atrevimiento, pero estaba preocupada. ¿Su hija está bien? Eugenio e Irene se miraron. Luego Eugenio asintió a Vera. La joven levantó la cabeza. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero en los ojos apareció algo nuevo, determinación. Se lo contaré, dijo Vera con voz entrecortada. Tiene derecho a saber. Me ayudó. Me salvó. Respiró profundamente, se secó las lágrimas con un pañuelo y comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero las palabras sonaban claras. Conocí a Marco hace medio año. En una velada benéfica. Era encantador, cortés, interesante. Comenzamos a salir. Todo iba bien. Daba flores, me llevaba a restaurantes, decía palabras bonitas. Después de 3 meses me propuso matrimonio. Acepté. Pensé que lo amaba. Vera guardó silencio, reuniendo sus pensamientos. Irene se acercó y abrazó a su hija por los hombros. Hace 2 semanas todo cambió, continuó Vera. Marco vino a mi casa. Dijo que tenía una grabación de video. Una grabación antigua, hecha hace varios años. Yo era entonces muy joven, tonta. Esta grabación de video es de carácter íntimo. Estaba enamorada. Me involucré con la persona equivocada. Pasó lo que pasó. Ni siquiera sabía que me estaban grabando en video. Su voz tembló y guardó silencio por un momento. Teresa escuchaba en silencio, apretando la mano de su hija. Ana estaba a su lado con los ojos muy abiertos. Marco dijo que recibió esa grabación de su conocido. De Cirilo Romero. Es el socio de papá en los negocios. Trabajaban juntos en varios proyectos. Romero transmitió esta grabación a Marco. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente planearon algo juntos. Eugenio apretó los puños. Su rostro se oscureció de ira. Romero. Ese canalla. Confiaba en él. Construíamos negocios juntos. Y él todo este tiempo estuvo recopilando información comprometedora sobre mi familia. Marco me mostró la grabación, continuó Vera. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Y dijo que si no me casaba con él, la publicaría en internet. La enviaría a todos los conocidos de papá, socios, clientes. Esto destruiría la reputación de papá. Arruinaría su negocio. A la familia. Todo.
Dios mío, susurró Irene, apretando a su hija contra sí. Hijita, ¿por qué callaste? ¿Por qué no nos dijiste? Tenía miedo, sollozó Vera. Temía que me odiaran. Que papá se apartara de mí. Que todo realmente se derrumbara. Marco dijo que si le decía a alguien, inmediatamente publicaría la grabación. Que me vigilaba. Que tenía gente que le informaba de todo. Estaba en una trampa. No sabía qué hacer. Por eso escondiste la nota en el ramo, dijo Teresa en voz baja. Esperabas que la encontrara alguien ajeno. Alguien a quien Marco no controlara. Vera sintió. Sabía que en la boda estarían su gente. Sus amigos, parientes, socios de negocios. Todos están de su lado. No podía confiar en ninguno de los invitados. Pero el personal. Ustedes no están vinculados con Marco. Simplemente hacen su trabajo. Escribí la nota y la escondí en el ramo. Esperaba que alguien la encontrara y se la entregara a mis padres. Lancé el ramo de modo que cayera donde el personal, no donde los invitados. Y usted lo atrapó. Resultó ser aquella en quien podía confiar. Teresa sintió cómo se le cerraba la garganta. Esta jovia estaba desesperada. Inventó la única manera de pedir ayuda y el plan funcionó. Pero si Teresa hubiera pasado de largo, si hubiera tenido miedo, si hubiera decidido no meterse. Marco no solo exigía el matrimonio, continuó Eugenio. Su voz sonaba dura, fría. Quería a través de Vera obtener acceso a mi negocio. Convertirse en parte de la familia, meterse en todos los asuntos, controlar las finanzas. Él y Romero lo planearon todo. Era chantaje y extorsión. ¿Qué van a hacer? Preguntó Teresa. Ya llamamos al abogado, dijo Eugenio. Ahora viene para acá. Vamos a documentar el testimonio de Vera, guardar todas las pruebas, la correspondencia con Marco, sus amenazas. El abogado dice que la difusión de video personal sin consentimiento es un delito penal. La coacción al matrimonio también es punible. Tenemos fundamentos para acudir a la policía. ¿Y qué pasa con la boda? Preguntó Ana. Ya se celebró. El matrimonio será declarado inválido, explicó Irene, porque Vera se casó bajo presión, bajo amenaza de chantaje. Esto da fundamentos para la anulación. Los abogados se encargarán de todo. ¿Y la grabación de video? Preguntó Teresa en voz baja. Marco igual puede publicarla. Lo advertiremos. Si lo hace, lo demandaremos, dijo Eugenio con firmeza. Por difusión de información personal, por chantaje, por difamación. Contrataremos a los mejores abogados. Marco y Romero responderán por todo lo que hicieron. No permitiré que destruyan a mi hija y a mi familia. En su voz sonaba determinación. Teresa comprendió, este hombre no se detendría hasta lograr justicia. Marco eligió a la víctima equivocada. Pensó que podría quebrar a la joven con miedo, pero no tuvo en cuenta que ella tenía padres fuertes y amorosos, dispuestos a todo por ella. Sus padres también intentaron intervenir, añadió Eugenio con una sonrisa burlona. Antonia y Víctor Carmona. Vinieron a mi casa, exigieron resolver todo en silencio. Ofrecieron dinero. Decían que su hijo simplemente se equivocó, que los jóvenes deben arreglarlo entre ellos. Me negué. Dije que el caso ya está en manos de la investigación y no tengo intención de detenerlo. ¿Cómo reaccionaron? Amenazaron, respondió Eugenio tranquilamente. Decían que tienen contactos, que lograrán cerrar el caso, que me arrepentiré. Pero no me asusté. La ley está de mi lado. Los Carmona están acostumbrados a resolverlo todo con dinero e influencia. Pero esta vez no les funcionará. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. ¿Sabe, Teresa? Estos últimos días he pensado mucho en lo que pasó. Vera me confesó que hacía tiempo quería pedir ayuda, pero temía. Temía mi reacción. Pensaba que me enojaría, que la acusaría de deshonrar a la familia. Y comprendí que yo también tengo culpa. Estaba demasiado ocupado con los negocios, demasiado concentrado en el dinero, contratos, negocios.
No notaba que mi hija era infeliz. No veía que estaba en peligro. Su voz tembló y Teresa vio cómo brillaron sus ojos. Si no fuera por usted, continuó Eugenio, yo no me habría enterado de la verdad. Vera habría guardado silencio. Se habría casado con ese canalla. Y toda su vida habría vivido con miedo, bajo su control. Y yo habría pensado que era feliz. Que todo estaba bien. Usted salvó a mi hija. Y nunca lo olvidaré. Se volvió hacia Teresa y ella vio sinceridad en su mirada. Quiero agradecerle, dijo Eugenio. Con dinero, trabajo, lo que sea. Dígame qué necesita y lo haré. Teresa negó con la cabeza desconcertada. No necesito nada. Solo entregué la nota. Era lo correcto. No podía actuar de otra manera. Pero merece una recompensa, insistió Eugenio. Tiene una hija, ¿verdad? Ana. Estudia en la escuela. Pronto ingresará a la universidad. ¿Cómo lo sabe? Se sorprendió Teresa. Hice averiguaciones, respondió simplemente Eugenio. Perdone la intromisión en la vida privada, pero necesitaba saber más sobre usted. Ana estudia con sobresaliente. Va a ingresar a la Facultad de Economía. Pero los estudios cuestan dinero. Mucho dinero. Teresa sintió. Este era su tema doloroso. Ana realmente soñaba con convertirse en economista, ingresar a una universidad prestigiosa. Pero apenas llegaban a fin de mes. Teresa ahorraba cada céntimo, pero el dinero ahorrado alcanzaría como máximo para un año de estudios. ¿Y después qué? Pagaré la educación de Ana, dijo Eugenio con firmeza. Completamente. Los 5 años. En cualquier universidad que elija. Más una beca para vivienda y materiales de estudio. Teresa abrió la boca pero no pudo pronunciar ni una palabra. Era demasiado. Demasiado generoso. No merecía eso. No puedo aceptar, finalmente dijo. Es demasiado. Para mí no es dinero, objetó Eugenio. Para mí es una forma de dar las gracias. Usted le dio un futuro a mi hija. Permítame darle un futuro a su hija. Es un intercambio justo. Teresa sintió cómo se le agolpaban las lágrimas. Toda su vida había soñado con dar a Ana una buena educación. Para que la niña no repitiera su destino, no lavara platos en un restaurante, no viviera de salario en salario. Y ahora le ofrecían esto en bandeja de plata. Además, continuó Eugenio, hablé con el gerente del restaurante. La trasladan a otro puesto. Asistente de administrador. Salario el doble, jornada laboral normalizada, garantías sociales. Si acepta, por supuesto, yo. No sé qué decir, susurró Teresa. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentaba ocultarlas. Diga sí, sonrió Eugenio, y permítame agradecerle como se merece. Teresa se secó las lágrimas, respiró profundamente. Gracias, susurró. Gracias. Acepto. Eugenio asintió, satisfecho. Le extendió una tarjeta de presentación. Estos son los contactos de mi asistente. Cuando Ana elija la universidad, comuníquese con él. Tramitará todos los documentos, pagará los estudios. Y si necesita ayuda, cualquier ayuda, llámeme personalmente. Estoy en deuda con usted. Teresa tomó la tarjeta con dedos temblorosos. En el papel grueso estaba grabado en letras doradas el nombre, Eugenio Castellano, director general. Abajo estaban los teléfonos y el correo electrónico. ¿Cómo está Vera?, preguntó Teresa. ¿Cómo se siente? Poco a poco se recupera, respondió Eugenio. Su rostro se suavizó. Los primeros días fueron difíciles. Lloraba, se culpaba de todo lo que pasó. Irene y yo hablamos con ella, la convencimos de que no era culpable. Que Marco y Romero son criminales, y ella es la víctima. Ahora está mejor. Comenzó a ir a un psicólogo. Eso ayuda. Dígale que me alegro de que todo terminara bien, pidió Teresa. Ella quiere reunirse con usted, dijo Eugenio. Agradecer personalmente. Si no tiene inconveniente, por supuesto. Me alegraría, asintió Teresa. Se despidieron.
Eugenio le estrechó la mano una vez más, largo, fuerte. Luego salió de la oficina. Teresa se quedó sola, sosteniendo en las manos la tarjeta de presentación y aún sin creer en lo que había pasado. Su vida había cambiado. En una noche. Porque no pasó de largo ante el problema ajeno. Porque encontró en sí la valentía para ayudar. Salió de la oficina y se dirigió a la cocina. Pero ahora este era su último turno como lavalosas. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida donde su hija podría recibir educación. Donde ella misma trabajaría no por centavos, sino por un salario digno. Y todo esto gracias a una nota escondida en el ramo de novia. Mientras tanto, en la oficina del investigador, Marco Carmona daba otro testimonio. Su rostro estaba pálido. A su lado estaba sentado un abogado contratado por sus padres, pero incluso él no podía ocultar la condena. Había demasiadas pruebas. Correspondencia, grabaciones de llamadas, testimonio de Vera, testimonio de testigos. Marco se enredó en su propia mentira. Y ahora le esperaba una condena real. El poder y el dinero de su familia ya no podían protegerlo. La ley resultó ser más fuerte. Y la justicia triunfó. Los siguientes 3 días fueron los más extraños en la vida de Teresa. Continuó trabajando en el restaurante, lavando platos, cumpliendo las indicaciones del administrador, pero sus pensamientos constantemente volvían a aquella boda. ¿Qué estaba pasando con Vera? ¿Lograron sus padres proteger a su hija? ¿O Marco igual publicó la grabación comprometedora? Teresa temía preguntar. No tenía los contactos de los Castellano, no sabía su dirección. Además, ¿qué derecho tenía de entrometerse más? Había hecho su parte, entregó la nota. El resto ya no era su asunto, pero la inquietud no la dejaba. Por las noches yacía sin dormir, reviviendo en su cabeza los eventos de aquel sábado. Recordaba los ojos vacíos de Vera, sus manos temblorosas, la sonrisa forzada. Recordaba el rostro satisfecho de Marco, su agarre posesivo con el que sostenía a la novia. El miércoles por la mañana, cuando Teresa llegó al trabajo, la llamaron de nuevo a la oficina del gerente. El corazón dio un vuelco de ansiedad. ¿Acaso había pasado algo malo? Pero en la oficina no la esperaban problemas. Detrás del escritorio estaba sentado Eugenio Castellano. Se veía cansado, círculos oscuros bajo los ojos, las canas en las sienes se volvieron más notorias. Pero en la mirada se leía determinación. Teresa se levantó y le extendió la mano. Perdone que la molesté en el trabajo. Pero necesitaba hablar con usted personalmente. Teresa estrechó la mano extendida, sintiendo cómo temblaban sus dedos. ¿Cómo? ¿Cómo está su hija? Logró decir. Vera está a salvo, la tranquilizó Eugenio. La llevamos a casa la noche de la boda. Desde entonces está bajo protección. Contraté profesionales, ex empleados del servicio de seguridad. Vigilan que nadie se acerque a la casa. ¿Y Marco? ¿Intentó contactarla? Intentó, asintió sombríamente Eugenio. Llamó, escribió mensajes, vino a la casa. Exigía explicaciones, amenazaba. Decía que si Vera no regresaba, cumpliría su amenaza. Pero no retrocedimos. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta varias hojas de papel y las puso sobre la mesa. El lunes por la mañana nos reunimos con los abogados. Estudiaron toda la situación, todas las pruebas. La correspondencia de Vera con Marco, donde claramente la amenaza. Grabaciones de sus llamadas telefónicas de los últimos días. El testimonio de Vera sobre cómo la chantajeó. Los abogados nos aseguraron que tenemos todos los fundamentos para acudir a las autoridades. Teresa escuchaba, temiendo perderse aunque sea una palabra. El martes presentamos una denuncia ante la policía, continuó Eugenio, por chantaje, por coacción al matrimonio, por difusión ilegal de información personal. Se realizaron interrogatorios. Vera dio testimonio detallado. Marco fue citado para dar explicaciones. ¿Y qué dijo? No resistió Teresa. Al principio negó todo, sonrió Eugenio, pero su sonrisa era fría. Decía que era un malentendido,
que Vera quería casarse con él por voluntad propia, que no hubo chantaje. Pero cuando le mostraron la correspondencia, las grabaciones de llamadas, su testimonio comenzó a confundirse. Empezó a contradecirse. Decía una cosa, luego otra. El investigador se dio cuenta. Eugenio se sirvió agua de la jarra sobre la mesa e hizo varios tragos. Paralelamente los abogados se ocuparon de Cirilo Romero, continuó. Ese mismo socio que transmitió a Marco la grabación de video. Revisamos todos los documentos relacionados con nuestra colaboración. Estudiamos las operaciones financieras. ¿Y sabe qué descubrimos? Teresa negó con la cabeza en silencio. Romero durante los últimos 6 meses estuvo sacando activamente dinero de nuestros proyectos conjuntos. La voz de Eugenio sonó más dura. En pequeñas sumas, cuidadosamente, para no llamar la atención. Pero en total acumuló alrededor de 1.600.000 euros. Me estaba robando. Y cuando comencé a revisar las finanzas y podía descubrir la falta, decidió neutralizarme. Le pasó a Marco el material comprometedor sobre Vera para chantajearme a través de mi hija. Dios mío, susurró Teresa. ¡Qué vileza! El plan era simple, continuó Eugenio. Marco se casa con Vera, se convierte en miembro de la familia, obtiene acceso a mi negocio. Yo, estando obligado a mi yerno que generosamente guarda silencio sobre el material comprometedor, comienzo a hacerlo socio, transferirle poderes. Y Romero mientras tanto continúa robando, ya bajo la cobertura de Marco. Planeaban arruinarme. Lentamente, metódicamente, durante varios años. Teresa sentía como un escalofrío recorría su espalda. Esta gente era peligrosa. Calcularon todo, construyeron todo un esquema. Y solo la nota desesperada en el ramo destruyó sus planes. ¿Qué pasará después? Preguntó. Los órganos investigativos abrieron un caso, dijo Eugenio, por chantaje contra Marco. Por robo de dinero contra Romero. A ambos los citaron para interrogatorios repetidos. Marco comenzó a dar testimonio contra Romero, tratando de echarle toda la culpa. Dice que Romero lo obligó a chantajear a Vera, que él mismo no tiene culpa de nada. Pero el investigador no es tonto. Ve que ambos son culpables. ¿Y la grabación de video? Preguntó con cuidado Teresa. ¿Marco no la publicó? No, negó con la cabeza Eugenio. Los abogados le explicaron que si lo hace, el plazo de acusación aumentará varias veces. La difusión de materiales íntimos sin consentimiento es un artículo separado del Código Penal. Le espera una condena de prisión real. Y Marco se asustó. Es de los que están acostumbrados a presionar a los débiles, pero él mismo es débil ante la ley. ¿Significa que Vera está a salvo? Sí, dijo Eugenio con firmeza. A Marco se le prohibió acercarse a Vera y él lo sabe. Mientras tanto continúa la investigación. Teresa sintió cómo se quitaba un peso de su alma. Significa que todo terminó bien. Vera está salvada. No la quebraron, no la obligaron a vivir con una persona que la usaba como instrumento para enriquecerse. Sus padres también intentaron intervenir, añadió Eugenio con una sonrisa burlona. Antonia y Víctor Carmona. Vinieron a mi casa, exigieron resolver todo en silencio. Ofrecieron dinero. Decían que su hijo simplemente se equivocó, que los jóvenes deben arreglarlo entre ellos. Me negué. Dije que el caso ya está en manos de la investigación y no tengo intención de detenerlo. ¿Cómo reaccionaron? Amenazaron, respondió tranquilamente Eugenio. Decían que tienen contactos, que lograrán cerrar el caso, que me arrepentiré. Pero no me asusté. La ley está de mi lado. Los Carmona están acostumbrados a resolverlo todo con dinero e influencia. Pero esta vez no les funcionará. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. ¿Sabe, Teresa? Estos últimos días he pensado mucho en lo que pasó. Vera me confesó que hacía tiempo quería pedir ayuda, pero temía. Temía mi reacción. Pensaba que me enojaría, que la acusaría de deshonrar a la familia. Y comprendí que yo también tengo culpa. Estaba demasiado ocupado con los negocios, demasiado concentrado en el dinero, contratos, negocios.
No notaba que mi hija era infeliz. No veía que estaba en peligro. Su voz tembló y Teresa vio cómo brillaron sus ojos. Si no fuera por usted, continuó Eugenio, yo no me habría enterado de la verdad. Vera habría guardado silencio. Se habría casado con ese canalla. Y toda su vida habría vivido con miedo, bajo su control. Y yo habría pensado que era feliz. Que todo estaba bien. Usted salvó a mi hija. Y nunca lo olvidaré. Se volvió hacia Teresa y ella vio sinceridad en su mirada. Quiero agradecerle, dijo Eugenio. Con dinero, trabajo, lo que sea. Dígame qué necesita y lo haré. Teresa negó con la cabeza desconcertada. No necesito nada. Solo entregué la nota. Era lo correcto. No podía actuar de otra manera. Pero merece una recompensa, insistió Eugenio. Tiene una hija, ¿verdad? Ana. Estudia en la escuela. Pronto ingresará a la universidad. ¿Cómo lo sabe? Se sorprendió Teresa. Hice averiguaciones, respondió simplemente Eugenio. Perdone la intromisión en la vida privada, pero necesitaba saber más sobre usted. Ana estudia con sobresaliente. Va a ingresar a la Facultad de Economía. Pero los estudios cuestan dinero. Mucho dinero. Teresa sintió. Este era su tema doloroso. Ana realmente soñaba con convertirse en economista, ingresar a una universidad prestigiosa. Pero apenas llegaban a fin de mes. Teresa ahorraba cada céntimo, pero el dinero ahorrado alcanzaría como máximo para un año de estudios. ¿Y después qué? Pagaré la educación de Ana, dijo Eugenio con firmeza. Completamente. Los 5 años. En cualquier universidad que elija. Más una beca para vivienda y materiales de estudio. Teresa abrió la boca pero no pudo pronunciar ni una palabra. Era demasiado. Demasiado generoso. No merecía eso. No puedo aceptar, finalmente dijo. Es demasiado. Para mí no es dinero, objetó Eugenio. Para mí es una forma de dar las gracias. Usted le dio un futuro a mi hija. Permítame darle un futuro a su hija. Es un intercambio justo. Teresa sintió cómo se le agolpaban las lágrimas. Toda su vida había soñado con dar a Ana una buena educación. Para que la niña no repitiera su destino, no lavara platos en un restaurante, no viviera de salario en salario. Y ahora le ofrecían esto en bandeja de plata. Además, continuó Eugenio, hablé con el gerente del restaurante. La trasladan a otro puesto. Asistente de administrador. Salario el doble, jornada laboral normalizada, garantías sociales. Si acepta, por supuesto, yo. No sé qué decir, susurró Teresa. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentaba ocultarlas. Diga sí, sonrió Eugenio, y permítame agradecerle como se merece. Teresa se secó las lágrimas, respiró profundamente. Gracias, susurró. Gracias. Acepto. Eugenio asintió, satisfecho. Le extendió una tarjeta de presentación. Estos son los contactos de mi asistente. Cuando Ana elija la universidad, comuníquese con él. Tramitará todos los documentos, pagará los estudios. Y si necesita ayuda, cualquier ayuda, llámeme personalmente. Estoy en deuda con usted. Teresa tomó la tarjeta con dedos temblorosos. En el papel grueso estaba grabado en letras doradas el nombre, Eugenio Castellano, director general. Abajo estaban los teléfonos y el correo electrónico. ¿Cómo está Vera?, preguntó Teresa. ¿Cómo se siente? Poco a poco se recupera, respondió Eugenio. Su rostro se suavizó. Los primeros días fueron difíciles. Lloraba, se culpaba de todo lo que pasó. Irene y yo hablamos con ella, la convencimos de que no era culpable. Que Marco y Romero son criminales, y ella es la víctima. Ahora está mejor. Comenzó a ir a un psicólogo. Eso ayuda. Dígale que me alegro de que todo terminara bien, pidió Teresa. Ella quiere reunirse con usted, dijo Eugenio. Agradecer personalmente. Si no tiene inconveniente, por supuesto. Me alegraría, asintió Teresa. Se despidieron.
Eugenio le estrechó la mano una vez más, largo, fuerte. Luego salió de la oficina. Teresa se quedó sola, sosteniendo en las manos la tarjeta de presentación y aún sin creer en lo que había pasado. Su vida había cambiado. En una noche. Porque no pasó de largo ante el problema ajeno. Porque encontró en sí la valentía para ayudar. Salió de la oficina y se dirigió a la cocina. Pero ahora este era su último turno como lavalosas. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida donde su hija podría recibir educación. Donde ella misma trabajaría no por centavos, sino por un salario digno. Y todo esto gracias a una nota escondida en el ramo de novia. Mientras tanto, en la oficina del investigador, Marco Carmona daba otro testimonio. Su rostro estaba pálido. A su lado estaba sentado un abogado contratado por sus padres, pero incluso él no podía ocultar la condena. Había demasiadas pruebas. Correspondencia, grabaciones de llamadas, testimonio de Vera, testimonio de testigos. Marco se enredó en su propia mentira. Y ahora le esperaba una condena real. El poder y el dinero de su familia ya no podían protegerlo. La ley resultó ser más fuerte. Y la justicia triunfó. Pasaron 3 meses desde aquella fatídica boda. Octubre pintó la ciudad de tonos dorados y púrpura. Las hojas crujían bajo los pies, el aire se volvió fresco y limpio. Teresa caminaba por la calle central, dirigiéndose al café donde debía reunirse con Vera. En estos meses su vida había cambiado irreconociblemente. El trabajo de asistente de administrador resultó no solo mejor pagado, sino también interesante. Teresa se ocupaba de la organización de eventos, se comunicaba con clientes, elaboraba menús. Genaro Blanco, que antes apenas la notaba, ahora le consultaba muchas cuestiones. Los colegas la trataban con respeto. Ya no era una invisible. Ana cumplió 17 años, presentó documentos en 3 universidades. Los resultados de los exámenes fueron excelentes, la niña se preparó con empeño, entendiendo qué oportunidad le habían dado. Eugenio Castellano cumplió su palabra, su asistente se comunicó con Teresa, tramitó todos los documentos necesarios para el pago de los estudios. Ahora el futuro de su hija estaba asegurado. Teresa entró al café. Era un lugar acogedor con música tranquila. En la mesa junto a la ventana estaba sentada Vera. La joven había cambiado. Se cortó el cabello más corto, usaba ropa simple, jeans y suéter en lugar de vestidos caros. Pero el cambio principal estaba en los ojos. Volvieron a estar vivos. En ellos se leían emociones, alegría, tristeza, esperanza. Ya no había ese vacío aterrador. Teresa. Vera se levantó y la abrazó. ¡Qué alegría verla! Y yo me alegro, sonrió Teresa, sentándose frente a ella. Te ves maravillosa. Gracias, sonrió Vera. Me siento libre. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabe? Después de todo lo que pasó, comprendí cuán importante es ser honesta consigo misma y con los cercanos. Ya no guardaré silencio si algo no está bien. El mesero trajo el menú, pidieron café y postres. Mientras esperaban el pedido, Vera contaba lo que había pasado en los últimos meses. El juicio se realizó hace 2 semanas, dijo. Marco fue declarado culpable de chantaje y coacción. Le dieron 3 años condicionales con prohibición de acercarse a mí. Condicional porque es el primer delito, y los abogados lograron conseguir la atenuación. Pero lo principal es que ya no puede molestarme. ¿Y Romero? Preguntó Teresa. A Cirilo lo condenaron por robo y difusión ilegal de información personal. 4 años de prisión real. Papá logró la devolución de todo el dinero robado. El negocio sufrió, pero papá pudo recuperar las pérdidas. Romero lo perdió todo, reputación, libertad, dinero. La justicia triunfó, dijo Teresa en voz baja. Sí, asintió Vera, pero ¿sabe qué es lo más importante? Comprendí que mi familia es mi apoyo. Los padres no me juzgaron. No se apartaron. Me apoyaron, ayudaron, protegieron. Temía su reacción,
pero resultaron estar de mi lado. Y eso vale mucho. El mesero trajo el pedido. Guardaron silencio, bebiendo café. Detrás de la ventana caían hojas, los transeúntes se apresuraban por sus asuntos. Un día otoñal común en una gran ciudad. El matrimonio fue anulado un mes después de la boda, continuó Vera. El tribunal lo reconoció como inválido, ya que me casé bajo presión. Jurídicamente soy de nuevo libre. Marco intentó protestar, pero nadie lo escuchó. Demasiadas pruebas en su contra. ¿Y sus padres? ¿Antonia y Víctor? Vera sonrió con ironía. Intentaron presionar a papá, amenazaron, ofrecieron dinero por el silencio. Pero papá no retrocedió. Los Carmona perdieron reputación en los círculos de negocios. Su hijo es un criminal condenado. Es una mancha que no se borra. Su influencia se derrumbó. Teresa escuchaba, experimentando una extraña sensación de satisfacción. No regocijo maligno, no. Simplemente la comprensión de que la justicia realmente existe. Que los fuertes no siempre vencen a los débiles. Que a veces la verdad resulta ser más fuerte que el dinero y los contactos. ¿Y tú? Preguntó Teresa. ¿Cómo estás tú misma? ¿Psicológicamente? Vera reflexionó, buscando las palabras. El primer mes fue muy difícil, admitió. Me culpaba de todo. Pensaba que si hubiera sido más inteligente, más cuidadosa, no habría caído en esta situación. Me atormentaba la pregunta, ¿por qué no se lo dije inmediatamente a mis padres? ¿Por qué permití que Marco me intimidara? Estabas en una trampa, dijo Teresa suavemente. Él sabía manipular. Sí, asintió Vera. La psicóloga me explicó que fui víctima de violencia emocional. Marco me eligió no por casualidad. Estudió, entendió mis puntos débiles, el miedo de deshonrar a la familia, el deseo de ser una buena hija. Y usó eso. Pero la comprensión de esto no llegó de inmediato. Dio un sorbo de café, reuniendo sus pensamientos. Ahora estoy mejor. Voy a terapia 2 veces por semana. Aprendo a confiar de nuevo en la gente, a no temer las relaciones. Es un proceso largo, pero voy por el camino correcto. ¿Y sabe qué ayuda más? ¿Qué? Preguntó Teresa. La conciencia de que no estoy sola. Que en el momento más difícil apareció una persona que ayudó, sin exigir nada a cambio. Usted pudo pasar de largo. Tener miedo, no querer meterse. Pero no lo hizo. Y eso me devolvió la fe en la gente. Teresa se sintió incómoda por estas palabras. Aún le resultaba incómoda la gratitud. Solo hice lo correcto, dijo en voz baja. Exactamente, sonrió Vera. Hizo lo correcto. Hablaron un poco más sobre el futuro. Vera planeaba volver al trabajo, era especialista en marketing en una gran empresa, pero después de la fatídica boda tomó una licencia prolongada. Ahora se sentía lista para volver a la vida normal. Se despidieron en la salida del café. Vera abrazó a Teresa de nuevo, largo, fuerte. Gracias por todo, susurró. Cambió mi vida. Tú misma cambiaste tu vida, objetó Teresa. Encontraste la valentía de pedir ayuda. Eso es lo más importante. Vera sonrió y se despidió con la mano. Teresa la observó hasta que la joven desapareció tras la esquina. Por la noche, en casa, Teresa estaba sentada con Ana en la cocina. La hija estudiaba inglés, en la universidad se requería un buen conocimiento del idioma. Teresa la ayudaba, verificando la pronunciación con el diccionario en línea. Mami, dijo Ana de repente, dejando el libro de texto. Eres la mejor. Te amo. Yo también te amo, sonrió Teresa. Abrazó a su hija, apretándola contra sí. En estos meses comprendió mucho. Comprendió que el dinero y la posición en la sociedad no definen el valor de una persona. Que una simple lavalozas puede cambiar el destino de alguien. Que a veces una pequeña acción, entregar una nota, desencadena una cadena de eventos que cambian las vidas de muchas personas. Pensaba en Vera, que volvió a ganar su libertad. En Eugenio e Irene, que recuperaron a su hija. En Marco, que perdió todo por su propia codicia. En Romero, que estaba en prisión.
Todo comenzó con aquella boda, con el ramo que ella atrapó por casualidad. El destino dispuso que precisamente ella, Teresa Valero, estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. Y no defraudó. Hizo lo que debía hacer. Ayudó sin pensar en las consecuencias, sin exigir recompensa. Por supuesto, la recompensa llegó sola. Nuevo trabajo, educación pagada para su hija, gratitud de la familia Castellano. Pero eso no era lo principal. Lo principal era ese sentimiento cálido en el interior de que había actuado correctamente. Que en el momento crítico encontró en sí la valentía para actuar. Un mes después Marco Carmona se mudó a otra ciudad, lejos de la vergüenza y la condena. Sus padres vendieron el negocio y también se fueron. Cirilo Romero cumplía condena en una colonia de régimen estricto. La justicia triunfó sin escándalo público, como pedía Vera en su nota. Y Teresa continuaba trabajando, criando a su hija, viviendo una vida normal. Pero ahora sabía que incluso una persona común puede hacer algo importante. Puede salvar una vida, cambiar un destino, restablecer la justicia. Solo hay que no pasar de largo. No tener miedo. Ayudar. Y ese conocimiento calentaba su alma en las frías noches de otoño, cuando se sentaba en casa con su hija, planeando el futuro. Un futuro que ahora era luminoso y lleno de esperanzas.